Aprendo en casa. 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 Hola chicos y chicas de Aprendo en Casa. Mi nombre es Cristina Guerra y soy bióloga molecular. ¿Suena raro? Bueno, les cuento. Los biólogos moleculares estudiamos las moléculas, es decir, las partículas pequeñísimas que forman cada sustancia y cómo estas moléculas son importantes para las células, o sea, para los organismos vivos. Las células usan las moléculas para crecer, para nutrirse, para desarrollarse, para funcionar en general. ¿Cómo comenzó conmigo la cuestión con la ciencia? Bueno, uno siempre dirá que el científico tiene que saber mucho. En realidad, el científico tiene que querer conocer mucho. El científico quiere hacerse muchas preguntas. Quiere buscar respuestas, por supuesto, pero lo principal son las preguntas. En mi caso, todo comenzó con la lectura. Siempre me gustó leer. Por supuesto, comencé con chistes, con revistas, con cuentos y sigo leyendo cuentos. Me encantan los cuentos. Mis papás quisieron que sus hijos encontráramos lo que nos gustaba. Así que la casa estaba llena de libros. Había libros de arte, de música, de pintura, de aventuras, de ciencia, de naturaleza, de países, de juegos. Bueno, de juegos. Me encantaba jugar. Con mis hermanos estábamos muchísimo tiempo en el parque, todo el día realmente, jugando con los vecinos. Y bueno, en la casa también jugábamos, por ejemplo, a construir cosas. Y a mí me gustaban mucho los artículos que eran sobre animales. Y al día de hoy he estudiado muchas cosas sobre diferentes organismos, no necesariamente animales, pero entre ellos al ser humano. Mi mamá, en cambio, era la que nos llevaba mucho la imaginación. Y eso también es importante para ser científico, la imaginación es fundamental. Entonces, curiosidad e imaginación son algo básico que todos tenemos como niños y que es bueno que sigamos alimentando como más grandes, de una manera organizada. Las preguntas y respuestas de manera organizada y sobre todo analizadas de manera objetiva van haciendo ciencia.
Y digo de manera objetiva, es decir, que uno no se deja engañar ni por sí mismo, porque a veces uno quiere creer algo, ni por alguien que nos cuenta algo sin darnos las pruebas. ¿Sí? Eso es poco a poco lo que hace ciencia. Por supuesto, me interesa mucho que haya mujeres científicas. Ha habido mujeres científicas geniales a lo largo de la historia y han hecho muchísimo por el planeta. Es importante que tú, si eres una niña o una mujer que le interesa investigar, indagar, hacerte preguntas de manera objetiva, no dejes que nadie te diga que no puedes. Por supuesto que puedes. No dejes que te digan que porque eres mujer no puedes. Claro que puedes. Claro que puedes convertirte en científica. Claro que puedes convertirte en alguien que aumente el conocimiento. Eso hacen los científicos. Los científicos permiten que aumente el conocimiento. Y un país donde está aumentando el conocimiento es un país donde aumentan las posibilidades. Imagínense un país donde los científicos estudian los problemas del propio país. Eso necesitamos. Necesitamos organizar las preguntas y las respuestas, hacerlo de manera científica, hacerlo de forma organizada, sin dejar que nos engañen y de forma sistemática. Esos científicos son los que pueden construir un país mejor. Son los que no necesitan comprar el conocimiento y la tecnología de fuera. Son los que ven los propios problemas del país para resolverlos, para buscar más preguntas, para aumentar, como digo, el conocimiento. Todo comienza entonces por despertar la curiosidad. Podemos despertar la curiosidad. Hay un montón de maneras. Basta con mirar alrededor. Por ejemplo, la naturaleza nada más. ¿Bien? El viento, las plantas, los insectos, los animales. Tantas cosas que uno dice, caray, ¿y eso vuela? ¿El sonido vuela? ¿Cómo funcionan las cosas? ¿Cómo funcionan las máquinas? ¿Cómo funcionan los animales? ¿Cómo funciona todo a nuestro alrededor? Hay cosas interesantísimas, algunas que ya se saben, otras que no se saben y otras que todavía ni siquiera sabemos que van a aparecer. ¿Se han preguntado, por ejemplo, cómo llega el sonido de lo que estoy diciendo o de la bulla del costado a nuestros oídos? Son fenómenos que han tenido mucho interés por muchísimo tiempo. El sonido, las comunicaciones, los celulares, que son pequeñas computadoras que tenemos. Me parece que ustedes van a estar haciendo experimentos sobre esto muy pronto. Los invito realmente a que alimenten su curiosidad, a que traten de que tengamos más conocimiento y hacerse preguntas todo el tiempo. Ya nos vemos. Van a tener muchas cosas para investigar y preguntarse. Nos vemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a las niñas y niños de primer y segundo grado de primaria. Si deseas pasar la voz a algún familiar para que vea el programa contigo, no dudes en hacerlo. Recuerda que aprender juntos siempre es más divertido. Últimamente me ha interesado muchísimo investigar y observar todo lo que está pasando a mi alrededor. Me he vuelto sumamente curiosa, con muchas ganas de conocer el mundo y experimentar. ¿Y a ustedes? ¿También les interesa conocer todo lo que sucede alrededor y realizar experimentos? Pues eso significa que nos interesa mucho la ciencia. Hace unos minutos, Cristina, nuestra amiga científica, nos compartió una experiencia genial. Ella nos contó cómo desde niña su motivación por las ciencias ha ido creciendo día a día. Les cuento que a muchas peruanas y peruanos también les encanta la ciencia. Y no solo eso, sino que con sus grandes descubrimientos científicos han aportado a que tengamos un Perú mejor. ¿Pueden creerlo? A ver, voy a buscarlos con mi lupa porque quiero saber cuántos de ustedes quisieran construir un país mejor mediante sus descubrimientos. El día de hoy vamos a conocer científicas y científicos que han realizado grandes descubrimientos. Además, tendremos una misión sumamente importante. Vamos a descubrir cómo convertirnos en científicas y en científicos para hacer grandes experimentos que ayuden a nuestro país. ¿Están preparados para este programa? ¡Sí! ¡Claro que sí!
Pero primero vamos a conocer a un gran científico que hizo una labor increíble. Su nombre es Marino Morikawa y veremos su historia a continuación. Amiga, te tengo que contar sobre este científico genial que ha limpiado todo nuestro humedal. ¿Lo conoces? No. ¿Sobre quién hablas? No te creo que no lo conoces. Marino Morikawa, pues. Marino es un científico que estudió su doctorado en Japón en ciencias medioambientales y ha viajado por todo el Perú y el mundo para que todas y todos reflexionen sobre el cuidado del ambiente. ¿Y sabes qué hizo? Algo genial. Cuéntame, amiga. ¿Qué cosa hizo Marino? Te cuento. Marino estaba preparado para regresar al Perú cuando entonces se enteró que el humedal que existía donde vivió en su infancia estaba bastante contaminado e iba a desaparecer. Este humedal es nuestro, amiga. En ese humedal llamado el Cascajo, todo estaba contaminado. ¿Recuerdas? Nadie quería hacer nada por nosotros. Entonces, Marino pensó en una solución para este problema y se prometió a sí mismo: yo voy a salvar el humedal. ¡Wow! ¡Increíble! Sí, pero para ello, él se preguntó: ¿cómo puedo hacer para salvar el humedal? ¿Cómo lo hizo? Espera. Ahora llego a eso. Paciencia. Marino sabía que haría uso de la ciencia para salvar el humedal y ayudar al Perú. Pensó en un proyecto donde el uso de la tecnología y la concientización de toda la comunidad salvarían el humedal. ¡Wow! Eso suena un gran plan. Así es, él invirtió todos sus ahorros y todo su tiempo para que el proyecto pueda funcionar en el corto tiempo de 1 año. Estaba súper decidido. Así es, para salvar el humedal, Marino usó la tecnología y todos los conocimientos que adquirió con sus estudios, además de seguir unos pasos que conforman el método científico. Tú sabes, aquello que hacen todos los científicos. Bueno, la verdad es que no sé mucho porque soy una cabeza, pero por ahí he escuchado de algunos amigos que lo han mencionado. Él elaboró una pregunta, hizo su hipótesis, diseñó un experimento para comprobar su hipótesis, realizó el experimento, hizo muchas pruebas y sacó una conclusión. Con ello, Marino logró su objetivo de salvar nuestro humedal mediante la ciencia. Y ahora podemos vivir tranquilas en el humedal, porque han vuelto todos los animales y las plantitas que vivían alrededor. Gracias a él, estamos aquí tú y yo. ¡Qué interesante! ¿Y hay algún otro humedal o lago que también quiera salvar? El Perú lo necesita. Sí, Marino planea descontaminar 2 lagos muy importantes en el Perú, el lago Titicaca en Puno y la Huacachina en Ica. Voy a salvar el lago Titicaca y la Huacachina. No te creo, lo máximo. Marino ama tanto al Perú que quiere seguir trabajando por un país mejor para los seres humanos, los animales, la flora y todo lo que habita en el Perú. Necesitamos más científicas y científicos como él en nuestro país, amiga. Sí. ¡Wow! ¡Qué interesante cómo Marino ha usado la ciencia para construir un país mejor! ¿Quiénes que me están viendo ahorita quieren ser como él cuando sean grandes? Necesitamos más personas como Marino Morikawa para que investiguen, apliquen sus conocimientos científicos y así ayuden a nuestro país. ¿Recuerdan qué hizo Marino? Él limpió el humedal en tiempo récord, trabajando con sus ahorros y con todo el conocimiento científico que tenía por sus estudios. Ahora, él planea ir por más y salvar el lago Titicaca y la Huacachina de toda la contaminación que hemos producido irresponsablemente por tantos años. Ahora quiero que conozcan a una gran científica quien también ha aportado enormemente al país con sus conocimientos en la ciencia. Su nombre es Dionisia Gamboa y se ha propuesto salvar a muchísima gente en el Perú mediante la ciencia. Vamos a conocerla. Amiga, ahora que me has comentado sobre la historia de Marino, he recordado a una científica que observé un día mientras volaba sobre un laboratorio. ¿Ah, sí? ¿Quién? Dionisia Gamboa, amiga. Una bióloga que trabaja desde hace muchísimos años en la medicina. ¡Wow! ¿Y qué hizo? Dionisia observó que había una enfermedad que ataca a varios peruanos, sobre todo en la selva peruana, la cual no había sido investigada a profundidad. Dionisia dijo: la malaria ataca diferentes órganos del cuerpo. Puede provocar la muerte si no se trata a tiempo. ¡Wow! Eso es muy fuerte. Ella ha viajado muchísimo por su trabajo y observó que aún hay muchas personas que se enferman de malaria en nuestro país.
pero que no son identificadas a tiempo. Por lo tanto, tienen malaria por mucho tiempo, pero no saben que la tienen. No, qué peligroso. Sí, pues, ella descubrió que si se usan pruebas de diagnóstico más rápido, podrá ser mejor para las comunidades, ya que sabrán quiénes tienen malaria para ser ayudados enseguida. Qué inteligente es Dionisia. Dionisia armó a un grupo de investigadores con el objetivo de diagnosticar rápidamente a las personas infectadas con la malaria usando unas pruebas más efectivas. Buen plan. Mientras más científicos hagamos pruebas a las diferentes comunidades de la selva, sin esperar a que presenten síntomas, podremos salvar a más personas. Claro, genial. El plan de Dionisia es que de aquí a 20 años, la malaria desaparezca en el Perú. Cada vez más comunidades son diagnosticadas a tiempo y atendidas. Con ello se salvan muchas vidas y paso a paso disminuyen las personas infectadas de malaria en el Perú. ¡Qué gran aporte de Dionisia! ¡Es lo máximo! Qué genial y retadora es la vida de las científicas y científicos. Ahora que hemos escuchado las historias de Dionisia y Marino, ¿pueden identificar qué beneficios han traído sus trabajos? ¿Lo saben? He recibido 2 mensajes de personitas que siempre observan Aprendo en Casa y quieren compartir lo que han reflexionado sobre nuestros amigos científicos. Mariela nos comenta que en el caso de Marino, él pudo salvar un lugar de nuestro país para que puedan vivir muchos peces, aves y las plantas alrededor sin contaminación. Así es, Mariela. Gracias a la ciencia y tecnología, con la ayuda de las personas que viven en la región, se pudo salvar un hábitat natural del Perú. Josué de Tacna nos menciona que gracias al trabajo de Dionisia se han salvado muchas vidas y más personas podrán sanarse de la malaria. Exacto, Josué. Además, ahora estaremos más informados de los cuidados que debemos tener acerca de esta enfermedad. Gran trabajo que hace Dionisia. Después de haber observado esta gran labor de científicos e investigadores, creo que ahora tenemos muchas más ganas de investigar, de salvar vidas, de recuperar nuestro ambiente y ayudar a nuestro país. ¿Será así como nació el deseo de ayudar en nuestros amigos científicos? ¿Qué les parece si conocemos a una científica para que nos explique un poco más sobre por qué el estudio de las ciencias es importante para nuestro país y qué pasos siguen las científicas y científicos en su trabajo? Vamos a conocerla. Hola Paola, hola chicos de Aprendo en Casa. Mi nombre es Jimena y soy bióloga y profesora. Les cuento que en estos últimos años me he dedicado a enseñar ciencias y me especializo en cuidar y amar el ambiente a través de la educación ambiental. Dentro de mi carrera de biología he viajado por diferentes lugares para poder investigar sobre las plantas. ¿Saben desde cuándo nació mi amor por la ciencia? Cuando era muy pequeña, como ustedes, mi papá me llevaba junto con mi hermanito de paseo hacia las riberas del río Chili, el río que queda aquí en Arequipa. Nos llevaba hasta allí para explicarnos sobre las plantas y los animales que viven cerca del río. Esos paseos eran mágicos porque conocíamos aves, peces, hongos, flores. En ese momento comencé a amar la ciencia mientras observaba todas las cosas maravillosas que habían a mi alrededor. Entonces decidí que quería aportar a mi país desde la ciencia. Cada día me esfuerzo por poner un granito de arena para construir un país mejor para todas y todos. Gracias a la educación ambiental, contribuyo investigando y realizando planes sobre cómo ayudar a las personas a que puedan amar y cuidar el ambiente. ¿Ustedes quisieran hacer lo mismo? También ustedes pueden hacer ciencias. Es muy importante que todos ustedes que me están escuchando puedan aprender ciencias, porque de esta manera vivirán más conectados al mundo natural que nos rodea. Así, sabrán cómo cuidar a los animales, a las plantas, a todos los seres que viven en el ambiente. Además, ¿a quién no le gusta hacer experimentos? A mí me encanta. ¿Saben cómo los hago? Bueno, para hacer mis experimentos uso el método científico. Es necesario usar el método científico, ya que nos permite descubrir y experimentar nuestras indagaciones. Podemos investigar muchísimas cosas a través del método científico, cosas
cosas tan pequeñitas como el comportamiento de una hormiguita o cosas tan grandes como quizás entender por qué algunos días hay sol, por qué otros días hay lluvia. El método científico está presente en nuestra vida diaria, pero muy especialmente en la vida de los científicos, como yo. En mi caso, como bióloga, educadora e investigadora, cuando encuentro algo que no entiendo, entonces decido comenzar una indagación. Lo primero es observar el problema muy detalladamente y escribo sus características. Me pregunto, ¿qué está sucediendo? Y lo analizo. Luego diseño mi experimento. Ojo, esto es muy importante. Después experimento para ver qué es lo que pasa e intento poner a prueba mi hipótesis. Es decir, realizo un experimento para poder comprobarla. Cuando hago mi experimento, registro todo lo que ha sucedido durante el experimento y lo repito varias veces para comprobar que es correcto. Finalmente, tomo mis conclusiones y resultados. ¿Y saben qué hago después? Comparto mis resultados con otras personas. ¿Por qué? Porque la ciencia es para compartirla. Mediante la ciencia ayudamos al mundo y a nuestro país. ¿Ustedes también quieren ser científicos y científicas? Espero que sí y los animo a que lo sean. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme y espero que esa curiosidad por entender el mundo y las cosas que pasan los lleve a hacer grandes cosas. Ha sido un gran placer. ¡Hasta luego! Muchas gracias por permitirnos conocerte. Como hemos escuchado, nuestra amiga siempre era curiosa y observadora. Ella quería experimentar desde pequeña y por eso decidió convertirse en científica. A veces, muchas personas piensan que cuando somos niños no sabemos cómo investigar. Eso es totalmente falso. Ustedes pueden ser grandes investigadores ahorita mismo. Quizás no con grandes laboratorios como Marino o Dionisia, pero sí con lo que tenemos alrededor e investigando por qué ocurre todo lo que observamos día a día. ¿Cómo podemos comenzar a investigar? Debemos ser observadores con todo lo que sucede en nuestro entorno. Además, debemos investigar las cosas que suceden, investigar todo aquello que nos despierte mucha curiosidad. Y siempre registrar todo sobre nuestros nuevos descubrimientos. Ay, me había olvidado. Dionisia y Marino son grandes personas que hacen uso de la ciencia para hacer del Perú un país mejor. ¿Será que nosotros desde niños podremos acercarnos a la ciencia? ¿Qué debemos tener en cuenta para comenzar? Los dejo con estas preguntas unos minutitos y volvemos después de la pausa para compartir nuestras respuestas. ¡No se muevan! Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos conversando sobre cómo mediante la ciencia podemos construir un país mejor. Además, nos quedamos con una pregunta en mente. ¿La recuerdan? ¿Cómo podemos acercarnos a la ciencia desde niños? Para resolver esta duda, vamos a ver el siguiente video sobre algo llamado el método científico. ¿Han escuchado alguna vez sobre este método? Vamos a acercarnos a él de una manera muy divertida, entendiendo que para hacer ciencia debemos ser muy observadores de todo lo que nos rodea. Así podremos experimentar y realizar nuestras indagaciones. ¿Estamos listas y listos para ser muy curiosos y preguntarnos sobre todo lo que pasa a nuestro alrededor? ¿Por qué se derriten algunos objetos? ¿Por qué escuchamos sonidos? ¿Por qué los objetos caen para abajo? Todo esto podemos investigarlo mediante el método científico. Veamos el siguiente video.
Querido Isaac, qué bueno que hayas llegado. Seguro con unos minutos de retraso. Esta profe sí que me conoce, ¿ah? Te cuento que estaré ausente por un buen tiempo, pues unos colegas me llamaron para hacer una investigación que ya te contaré. Conociéndola, seguro se fue a estudiar el salto de las pulgas. Antes de irme, he estado trabajando en un nuevo proyecto, que no tardarás en descubrir de qué trata. Tan solo debes dar una palmada y decir Saturno, y algo muy interesante ocurrirá. Un nuevo proyecto. Bueno, ya es hora de salir. Te encargo todo en el laboratorio. Y recuerda, con mucho cuidado. Estamos en contacto. Claro que sí. Bueno, pero me dejó todo el laboratorio para mí solito. Pero tiene un nuevo proyecto. ¿Cuál será ese nuevo proyecto? Dijo que de una palmada y algo muy interesante ocurrirá y que va a aparecer algo llamado Saturno y bueno, vamos a hacerle caso, para que no digan de que yo no hice caso. ¡Saturno! A ver, una vez más. ¡Saturno! Bueno, la última vez, solamente para que no digan que no hice caso. ¡Saturno! ¡Ay! ¿Saturno? Saturno, eres un fantasma, ¿verdad? Sí, eres un fantasma. Hola, soy Saturno. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Saturno? ¿Qué cosa eres? No soy un fantasma, tranquilo. Digamos que soy una computadora y me encuentro en todo el laboratorio. ¿En todo el laboratorio? Así es. ¿Estás aquí? Estoy aquí. Aquí. También estoy allá. Estoy en todas partes. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Yo cómo me llamo? No me digas que has olvidado tu nombre. No, claro que no. Yo soy Isaac. Sí, soy Isaac. Mucho gusto, Isaac. La profesora Pierina me programó para proyectarte los temas de ciencia, tecnología y ambiente y absolver cualquier duda que puedas tener. ¡Qué chévere! Entonces tú me vas a enseñar todos los temas que vamos a tocar. Así es, Isaac, los 32 temas de este curso. Pero has venido un poco tarde. Ajá. Sí, la verdad es que sí, había mucho tráfico. Vamos a empezar. ¿Has traído tu cuaderno? Claro que sí. Entonces, a sacarlo. A ver, vamos a sacar El cuaderno de laboratorio. mi cuaderno. Un lapicero. Vamos a buscar el lapicero. Isaac, ¿has traído el lapicero? Sí, traje el lapicero, aquí lo tengo. Muy bien. El método científico es usado por muchas personas que se dedican a la ciencia para resolver un problema y puede tener muchas variaciones. Nosotros, por ejemplo, realizaremos los siguientes pasos para investigar. Primero, elaboraremos una pregunta. Luego, haremos una hipótesis o respuesta inicial. Después diseñaremos un experimento para comprobar nuestra hipótesis y cuando realicemos el experimento registraremos todo lo que ocurre. Tenemos que estar muy atentas y atentos. Por último, con todo lo que hemos visto, sacaremos una conclusión y la comunicaremos. Les cuento que he estado pensando mucho en lo que dijo nuestra amiga científica y creo que un gran medio de comunicación que ayuda mucho al Perú es el teléfono. Este fue un invento que cambió la vida de las personas en el Perú y en el mundo. Por ello debemos velar porque más personas en el Perú puedan tener acceso a este medio de comunicación. ¿No lo creen? Sí. Me pregunto si nosotros podríamos hacer algo parecido para transmitir información. ¿Será posible? ¿Qué les parece si diseñamos un mecanismo para comunicarnos a través de vasos de cartón y rafia? Les juro que funciona. Vamos a hacer un teléfono con vasos. ¿Ustedes creen que con este invento se puede escuchar el sonido a través de los vasos muy clarito sin necesidad de gritar? Es decir, hablando con una voz bajita. ¿Será posible? ¿Cómo lo podríamos saber? Bueno, para resolver este problema vamos a realizar una indagación usando nuestro método científico. Genial. Primero realizaremos nuestra pregunta de indagación. ¿Qué podemos hacer para que el sonido de nuestro teléfono casero sea clarito y fuerte sin necesidad de levantar la voz? Muy bien, ahora que tenemos nuestra pregunta, vamos a elaborar una hipótesis.
Muy bien, una hipótesis es una respuesta que tenemos frente a una pregunta que la comprobaremos mediante un experimento. ¿Qué podemos usar en nuestro teléfono casero para responder a la pregunta de indagación? ¿Vasos grandes o pequeños? ¿Hilo de pescar, lana o pabilo? ¿Estiraremos mucho el hilo o lo dejaremos suelto? Yo plantearé la siguiente hipótesis. Yo creo que si usamos pabilo, el sonido del teléfono será más fuerte sin necesidad de alzar la voz. ¿Ustedes qué piensan? ¿Tienen la misma hipótesis que yo? En el próximo programa seguiremos indagando en nuestro método científico y realizaremos nuestro experimento. Así es. Vamos a comprobar si nuestras hipótesis sobre este teléfono casero o vasófono son reales. ¿Qué experimento haremos para comprobar nuestra hipótesis? ¡Ajá! Voy a dejarlos con esa pregunta para que tengan mucha curiosidad en el próximo programa y continuemos aprendiendo más sobre el método científico. El día de hoy hemos visto cómo mediante la ciencia muchas personas construyen un Perú cada vez mejor. Además hemos aprendido cómo las científicas y científicos utilizan un método muy interesante para resolver sus problemas y realizar sus experimentos. ¿Recuerdan cuál es? Sí, el método científico. Muy bien, chicas y chicos, hemos terminado por hoy, pero los espero en el próximo programa para experimentar, seguir divirtiéndonos y aprendiendo juntos aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!